Bueno, entre tanto reto que nos dan, vamos a terminar ahí con problemas auditivos, lo que no es menor. Hoy día lamentablemente va aumentando la prevalencia de personas con problemas auditivos, ya sea por distintas razones. Siempre hemos hablado de algunas enfermedades que generan problemas visuales, pero ¿qué pasa con nuestros oídos? ¿Qué pasa cuando ya empezamos a subir la tele cada vez más? ¿Qué pasa con esos adultos mayores que de repente no quieren ocupar sus audífonos porque les da vergüenza? ¿Qué pasa con tecnología? Vamos a hablar sobre esto y más con Diego Cofré, académico de la carrera de Fonoaudiología de la UDLA, para hablarnos sobre los tratamientos para personas que perdieron o están perdiendo la audición. ¿Cómo está, estimado? Bienvenido. Hola, muy buen día. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros en esta oportunidad y hablar de estos temas que son súper relevantes. Claro, generalmente asociamos la pérdida de audición a personas mayores, pero ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Existen factores, por ejemplo, que hagan que personas jóvenes también pierdan la audición? Sí, mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existen diferentes causas que pueden llevar a estos problemas de audición, ¿ya? Y estos problemas de audición van a estar enfocados principalmente a dificultades por diversas razones: exposición a ruido, uso del oído, ya con el tiempo el oído se va desgastando, o también pueden haber personas o niños en este caso que nacen con la pérdida de audición y ahí desde temprana edad hay que comenzar con el tema de la estimulación y la implementación auditiva. Ahora, en jóvenes es menos común que se dé la pérdida de audición, pero también podríamos estar en presencia de ello cuando jóvenes, por ejemplo, no realizan un buen cuidado o uso de su oído, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay fiestas y la música está muy alta y eso se repite constantemente, la exposición a ruido podría generar a largo plazo pérdidas de audición. ¿Y qué pasa con el uso de audífonos a propósito de la juventud, donde hoy día hemos visto, bueno, el paso de la tecnología, cómo han ido cambiando los audífonos? Antes eran muy distintos en calidad, como son ahora. Hoy día tienen mucha tecnología, pero además también cada vez son más usados los audífonos por los más jóvenes. ¿Qué pasa con ese uso? Bueno, la verdad es que, como bien comentas, hoy en día existe una gran gama de audífonos que permite a la persona utilizar el que más se les acomode, ¿ya? Principalmente existen audífonos que es el clásico que nosotros conocemos, que es el VTE, que va detrás del pabellón auricular, detrás de la orejita. Pero también hay otros que son intracanales, por ejemplo, y que son estéticamente poco visibles, entonces son cómodos para las personas, sobre todo para personas más jóvenes, adultos jóvenes, que por vergüenza, como en algunos casos, no quieren utilizar el audífono clásico, el tradicional, entonces pueden escoger por otras alternativas. Estos son los audífonos ortopédicos, ¿no? Exactamente, sí. Ya, sí, los que ayudan en el fondo a tratar esta falta o pérdida de audición. Que eso en cualquier edad podría ser recetado. Exactamente. Principalmente la función que cumple el audífono es recibir el sonido del ambiente, amplificar el sonido para que la persona pueda comprender mejor el mensaje. Y perdón, pero cualquier persona lo puede utilizar, porque hoy día incluso lo venden por la televisión, digamos. Dice, oye, si quieres escuchar la tele más bajita, sin apuntar a un problema auditivo. Sí, de hecho me ha pasado en hartas ocasiones, porque yo trabajo en centro de salud familiar. Entonces, varias ocasiones me ha pasado que llegan personas mayores y me dicen, mira, sabes que el audífono está muy caro, porque los audífonos igual tienen un alto valor. Entonces escogí por esta otra alternativa, que es un audífono estándar, que lo venden en la televisión, entonces lo compré y lo comencé a utilizar. Pero en realidad esos audífonos no son los mejores para poder escuchar, principalmente porque cada persona que tiene una pérdida de audición tiene una pérdida diferente. Por lo tanto, los audífonos están calibrados o están adaptados a esa pérdida. Como los lentes, es como los lentes también. Exactamente. No puedo utilizar un audífono de otra persona porque ese audífono está adaptado para esa pérdida. Así como no puedo usar un lente óptico, ¿cierto?, de otro, porque también está calibrado para lo que ocurre con su vista. Ahora, con respecto a los audífonos que nosotros usamos en el día a día, ¿no?, para escuchar música, para hacer deporte, algunos otros para jugar un videojuego, ¿cómo elegir uno que sea quizás el menos dañino? Porque sabemos nada puede ser 100% inocuo. Algo nos va a generar, algo nos va a producir. ¿Cómo elegirlo, pero también cómo utilizarlo? Mira, en ese caso, cuando nosotros queramos utilizar audífonos, hoy en día el escuchar música lo realizamos todas las personas, entonces
siempre nosotros lo que recomendamos como fonoaudiólogos es idealmente utilizar el audífono que vaya menos inserto dentro del oído, ¿ya? Es decir, ojalá utilizar estos fonos tipo gamers que usan, que van fuera del pabellón auricular, porque eso va a permitir de que el impacto auditivo sea menor en la persona y por lo tanto tenga menos riesgo de desarrollar pérdida de audición, ¿ya? Ahora, siempre, independientemente del tipo de audífono, lo ideal es que sea con un volumen moderado para evitar también pérdidas de audición a largo plazo. O sea, ahí está el punto, en el volumen más que en el tipo de audífono. O sea, claro, si tenemos un volumen alto en un audífono que va, como lo usamos nosotros, hacia adentro, va a generar mucho más daño. Pero si está en un volumen, porque hoy día los teléfonos, la tecnología te da un volumen límite también para proteger tus oídos, ¿no debería haber problemas en esos tipos de audífonos? No, si yo utilizo los audífonos con un volumen moderado, no debería. De hecho, hoy en día hay dispositivos, los mismos teléfonos, por ejemplo, te adaptan en la audición, de repente bajan, ellos mismos automáticamente bajan la audición a un volumen más moderado. Entonces, la misma persona la que tiene que volver a subir el volumen si quiere escucharlo más fuerte. Y por otro lado, lo ideal también es que los audífonos sean de uso personal, ¿ya? No prestar mis audífonos a otra persona para que pueda escuchar, porque ahí también puedo facilitar el desarrollo de cualquier tipo de infección en el oído también. Wow. Ahora, en estos tiempos, ¿no? La era moderna, me imagino, tiene muchos más factores que dañan nuestra audición que si pensamos en 50 años atrás. Hoy día hay una contaminación acústica mucho mayor en las propias ciudades, los mismos trabajos que mostrábamos hace un rato ahí en las calles, la pavimentación, cuando están construyendo edificios, ¿verdad? La música, escuchando ahí con audífonos, las fiestas, ¿verdad? Son todos antecedentes que se van sumando. El daño que produce todo esto es progresivo. Si yo voy a una fiesta y llego a la casa escuchando el pitito que me dura hasta el día siguiente quizás, ese daño, una vez que se pasa, ese pitito ya pasó, me olvido, como una herida que cicatrizó y ya está, o va haciendo acumulativo. Mira, la audición, las pérdidas de audiciones en Chile están en aumento y se espera, bueno, hoy en día ya llevamos alrededor de 1.160.000 personas que tienen pérdida de audición en Chile y que necesitan audífonos. Y se espera que a nivel mundial, de aquí a 25 años más, alcancen los 900 millones de personas con pérdida de audición. Entonces, está claro de que la audición es importante y que a medida que va pasando el tiempo, las personas están desarrollando cada vez más pérdidas de audición. Ahora, existen diferentes causas que pueden llevar a una dificultad auditiva, ¿ya? Una de ellas, como bien comentas tú, es la exposición a ruidos, ¿ya? Sobre todo aquellas personas que trabajan expuestas a ruidos constantemente. Siempre nosotros somos súper enfáticos en que aquellas personas que trabajan siempre exijan sus sistemas de seguridad para evitar que la pérdida de audición sea permanente, ¿ya? Tapones auditivos o protectores auditivos, ¿ya? ¿Son buenos los tapones? Son buenos siempre y cuando las empresas, por ejemplo, donde trabajan las personas, cumplan con las normas, ¿ya? La persona no puede estar expuesta a ruidos de más de 120 decibeles por una cierta cantidad de tiempo. Ya después de eso, aunque la persona use tapones o fonos para proteger, la pérdida se va a desarrollar igual. Y siguiendo con la línea, perdón, pero por el tapón, muchas personas duermen con tapones, así como se ponen para la luz, porque hay mucha luz. ¿Dormir con tapones es bueno? Es que en realidad no es algo que pueda, yo creo que lo que hacen ahí, la razón principal es para no poder escuchar ruidos ambientales, pero en realidad, está lleno de ruido. Claro, pero en realidad lo importante es no estar expuesto a ruidos constantemente, más que dormir o no con tapones. Y respondiendo a tu pregunta con respecto a esto de que de repente uno va a la disco y sale y siente este zumbido que se queda durante toda la noche, ese zumbido o tinnitus que se llama, indica muerte celular, o sea, dentro del oído nosotros tenemos células que nos ayudan a escuchar y cada vez que nosotros percibimos ese ruido es porque hay células de nuestro cuerpo, de nuestro oído, que se están muriendo, ¿ya? Entonces, la exposición puede ser por 6 horas, por ejemplo, la persona va a escuchar ese zumbido durante la noche, ¿cierto? Y al otro día va a despertar como si nada, sin el ruido, pero durante ese periodo de tiempo ella expuso su oído a una intensidad muy alta y eso generó muerte celular. Y lamentablemente, obviamente, esa pérdida de audición no es transitoria. Es como la piel cuando se quema, es que como la piel. Es permanente. O sea que es progresivo el daño en nuestros oídos. Si yo me sigo exponiendo, sí. Ya. Si no, lo mantengo, pero esa pérdida siempre va a quedar. ¿Y esto acumulativo para algunas personas se les desarrolla
en otros no. ¿De qué depende esa pérdida auditiva, sobre todo cuando avanza la edad? ¿Tiene que ver con algo genético? Si mi papá tuvo o mi mamá tiene ese problema, yo lo voy a tener. ¿Alguna patología de por medio? Sabemos, por ejemplo, que la diabetes mal controlada puede generar pérdida de vista. Pero ¿qué pasa con los oídos y las enfermedades? Mira, hay una condición que se llama presbiacusia, que es la pérdida de audición asociada al desgaste del oído con la edad, ¿ya? Y eso nosotros todos lo vamos a desarrollar. Ahora, depende de cómo nosotros cuidemos nuestra audición durante nuestra juventud, es cuánto va a impactar después cuando seamos personas mayores, ¿ya? Entonces, eso es importante. La prevención de la audición es fundamental para poder determinar si es que a largo plazo yo voy a necesitar o no un audífono. Yo conozco personas que a los 60 años, por ejemplo, ya no escuchan nada, ¿ya? Porque toda su vida trabajaron expuestas a ruido y si a eso sumamos el desgaste del oído con la edad, tienen una pérdida mucho mayor. Pero conozco personas de 80 años, por ejemplo, que tienen una pérdida de audición muy leve y que está asociado solo al desgaste porque siempre cuidaron su oído durante el periodo de adultez o juventud. O sea, finalmente, y como todo en esta vida, tiene que ver con hábitos de vida saludable. La salud de nuestros oídos también está en nuestras manos en el fondo. Exactamente, es muy importante cuidar nuestra salud, no solamente desde la prevención de la exposición a ruido, sino que también está todo relacionado. Mantener una alimentación saludable va a permitir también que nosotros tengamos un buen funcionamiento de nuestros sistemas y por lo tanto alargar o extender el periodo de vida de nuestro oído. ¿Y la limpieza de oído? Porque muchas personas se meten cosas, el cotón, por ahí, claro, tratando de sacar este cerumen es la palabra cerumen, sí. Pero se termina a veces generando daños auditivos también. Sí, lo que pasa es que nosotros en el ingreso, al ingresar al conducto auditivo, nosotros tenemos dos glándulas que son ceruminosas, que forman cerumen. La función principal de esas glándulas es generar cerumen para proteger el oído. Esa es la función, ¿ya? ¿Para qué? Para que no ingresen virus, bacterias, bichos o cualquier objeto externo que yo quiera ingresar al oído. ¿Qué pasa? Que la gente a veces malinterpreta eso y lo considera como que al tener cerumen es sucio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una limpieza. Entonces, ¿qué hago? Utilizo el cotón para poder sacarme el cerumen y en realidad yo puedo generar dos elementos con eso. O me saco el cerumen y dejo abierto el conducto para que puedan ingresar virus, bacterias y generar infecciones, o me empujo el cerumen finalmente hacia adentro para formar un tapón y ahí también voy a quedar con pérdida de audición. Entonces ahí tengo que someterme a una limpieza de oídos para poder extraer. O sea, no hay que hacerlo, no hay que meterse nada al oído. Claro, el consejo es el dedito en la toalla hasta donde alcanza nomás y que estéticamente hacia afuera no se vea el cerumen. Hacia adentro el cerumen se va a ir recambiando solito. Ya, importante consejo que nos están dando a esta hora de la mañana, hablando precisamente de los cuidados que tenemos que tener para no vivir quizás una pérdida de audición tan significativa, porque el desgaste, la fatiga material va a ocurrir igual eventualmente con el paso de los años. Ahora, ¿qué tratamientos existen para poder tratar la pérdida de audición parcial y total? Me imagino que ahí son distintas las maneras de abordarlo, ¿no? Claro, va a depender primero en qué situación se desarrolla esa pérdida. Por ejemplo, si es un recién nacido que nació con esta pérdida de audición o la adquirió cuando estaba muy pequeñito, todavía no ha desarrollado el lenguaje, por lo tanto va a haber un impacto mucho mayor en él porque como no está escuchando sonidos, no va a expresar sonidos. Entonces ahí lo que hay que hacer es primero hacer las pruebas auditivas para confirmar la pérdida de audición, implementar con un audífono y comenzar con terapia de rehabilitación auditiva, ¿ya? Si es que el niño no logra adaptarse al audífono, entonces ya se pasaría a un segundo paso que tiene que ver con un implante coclear que ya es a través de un método más quirúrgico, ¿ya? Y en el caso de los adultos, que ya sí han adquirido lenguaje, pero que la pérdida de audición se desarrolló posterior a la adquisición del lenguaje, ahí lo que se hace es implementación de un audífono, pero se trabaja a través de lectura labiofacial. Ahora, me imagino que también cambia la manera de tratar este tipo de enfermedades, no sé si son enfermedades o condiciones, enfermedades, porque claro, puede estar la pérdida progresiva de audición, o sea, vamos perdiendo de a poquito nuestra audición, pero también está la pérdida por trauma. Accidentes, exposición a una explosión, por ejemplo, y que perdiste tu audición para siempre, o golpes, por ejemplo. Claro. En el caso de exponernos a un trauma por un golpe, una explosión, etc., generalmente las pérdidas de audición ya no son progresivas, son permanentes, entonces yo puedo implementar con el audífono en relación a la pérdida que tiene el usuario y comienzo a trabajar con él lectura labiofacial, ¿ya?
Ahora, si es una pérdida que es progresiva, entonces yo tengo que estar pendiente de que su audífono se vaya calibrando a medida que su pérdida va aumentando. La idea es que el audífono se vaya adaptando a la pérdida del usuario y a medida que se va adaptando el audífono, nosotros también vamos trabajando lectura labial. Ahora, ¿qué le podemos decir hoy día a los que nos están viendo? Particularmente a las familias de personas que están con receta para ocupar audífonos. Porque no falta el ya, pues papá, ponte los audífonos, pues la tele está alta. O ya, pues abuelita, ya tenemos que estarte gritando. No, que no voy a usar los audífonos, si no estoy sorda. Sí. ¿Qué le podemos decir a esas personas que se niegan a ocupar los audífonos y a las familias también de las personas? Mira, nosotros somos fonoaudiólogos, somos profesionales del lenguaje y la comunicación. Nosotros lo que siempre vamos a buscar es que la persona logre un lenguaje que sea eficaz, una comunicación que sea eficiente, que logre desarrollarse con su entorno y que no se aísle del entorno. Una persona que realmente necesita un audífono y que no lo utiliza va a comenzar a realizar este tipo de acciones, es decir, va a comenzar a aislarse porque en vez de estar preguntando 2 o 3 veces lo que le dijeron, va a preferir no preguntar. Entonces se va a aislar, no va a querer dialogar, conversar, mantener una comunicación. Y ese es el primer paso de una persona que finalmente no logra adaptarse al audífono. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero? Primero, que tengan paciencia porque adaptarse a un audífono no es fácil, ¿ya? Es lo mismo que cuando el tema de los problemas visuales, al principio igual cuesta utilizar los lentes, cuesta adaptarme al uso de los lentes, lo mismo pasa con el audífono. Yo en mi casa a lo mejor el audífono está funcionando perfectamente, pero si yo salgo a la calle, los ruidos de la locomoción colectiva me van a molestar, no me lo voy a querer colocar, pero es un proceso, ¿ya? Y nosotros también trabajamos en ese proceso, o sea, buscamos que nuestros usuarios se logren adaptar a ese audífono con paciencia, con dedicación, y tienen que entender también de que es importante el uso del audífono para mantener una comunicación efectiva y conectada con la sociedad. Y de hecho hay un estudio holandés que se conoció acá hace poquito, hace un par de semanas atrás, que relaciona directamente el no usar audífono ortopédico para personas con problemas de audición con un mayor riesgo de desarrollar demencia. Habla de un 7% más de riesgo de desarrollar demencia por el no uso de este audífono. Desde acá, desde la vereda también de la fonoaudiología, ¿han hecho alguna relación como esa? ¿Atienden lo que dice este estudio? Lo que pasa es que nosotros funcionamos a través de nuestras habilidades cognitivas, ¿ya? Es decir, nosotros necesitamos de atención, de memoria, de funciones ejecutivas para poder realizar acciones. Y el lenguaje también es considerado una función cognitiva mucho más compleja. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo limito a mi usuario y lo dejo de potenciar sus funciones cognitivas, y el aislarse obviamente va a hacer de que él no mantenga una atención adecuada, no mantenga una buena memoria, no mantenga un buen lenguaje, y por lo tanto esas funciones o esas habilidades cognitivas se van a ir atrofiando y por ende, claro, podría tener una relación directa también con las demencias o las demencias en este caso tipo Alzheimer. Y eso también se puede conectar con los niños y las niñas que necesitan audífonos y que también se niegan a utilizarlos, sobre todo en cierta edad, cuando ya los empiezan a molestar, porque si ya les cuesta tomar la decisión de ocupar los lentes, a cierta edad no tienen ningún problema, pero claro, después cuando ya sociabilizan más, el tema del que los molestan, ¿también puede generar este tipo de problemas? Sí, entre los 13, 17, 18 años, generalmente las personas, los jóvenes en este caso, tienden a tener un poquito más de vergüenza en cuanto al uso de este aparato. Entonces, claro, podría a largo plazo desarrollar problemáticas, pero ahí lo que nosotros aconsejamos es que ojalá, como hablábamos al principio, escojan el audífono que más les acomode, ¿ya? Hay audífonos que van dentro del conducto, insertos dentro del conducto y que prácticamente no se ven. Entonces, estéticamente para la persona va a ser mucho más cómodo. Pero mayor costo, ¿no? Y así evitarlo. Es que va a depender porque los audífonos yo los puedo adquirir por diferentes tipos de apoyos gubernamentales, ¿ya? Entonces están cubiertos los niños prematuros, están cubiertos los niños menores de 4 años, están cubiertos los jóvenes estudiantes a través de la JUNAEB, está también el SENADIS, está también la IAG del adulto mayor. Entonces hay hartos apoyos gubernamentales. Ahora, es un proceso que demora un poco para la adquisición del audífono, pero sí es efectivo porque finalmente el usuario puede obtener su implemento. Ahora, Diego, nos alcanza el tiempo lamentablemente, pero nos decías hace un rato que no solo el tema de usar audífonos, por ejemplo, en una persona joven o incluso en un niño o una niña,
puede generar problemas de audición, sino que la exposición a volúmenes muy fuertes. Nos decías que el ser humano hasta 100, 120 ya decibeles es muchísimo. ¿Cómo podemos medir los decibeles? Estoy pensando en niños y niñas que juegan online, por ejemplo, y que uno escucha el volumen desde el primer piso, si están en el segundo piso, y además están gritándose entre ellos porque juegan en línea, conectados con otros amigos, y corre para allá, y salta para acá, y no sé qué, y el volumen, Es loco escucharlo en realidad. Sí, pero se escucha muy fuerte. Sí. ¿Cómo podemos medir que este niño que está aquí a nada de distancia de los parlantes del computador, cuántos decibeles están entrando por sus oídos? A ver, lo primero es que hay que entender que el sonido comienza a ser dañino para nosotros cuando ya comienza a generar algún tipo de molestia, ¿ya? Existen dos tipos de umbrales, está el umbral de molestia y el umbral de dolor. Cuando yo siento molestia es cuando ya en realidad el sonido está demasiado elevado, entonces tengo que disminuir su intensidad. Ya cuando es el de dolor, obviamente que tengo que dejar de estar frente o en presencia de ese sonido. Ahora, es complejo cuando son niños, por ejemplo, y no tengo la posibilidad de poder ir regulando eso, pero ahí lo importante es que como padres ustedes verifiquen de que el sonido que está escuchando el niño sea cómodo para uno como padre, y en ese mismo nivel dejar la intensidad del sonido para los niños, ¿ya? Y finalmente, y no menos importante, es el tema de la pesquisa a temprana edad, ¿ya? Es súper importante estar pendiente de las acciones de los niños, ver cómo actúan frente a sonidos y ver también si es que hay algún tipo de pérdida o no. Es súper importante, sobre todo cuando están adquiriendo el lenguaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que intervenir inmediatamente para evitar que haya un retraso en el desarrollo del lenguaje, porque eso a largo plazo también puede traer un retraso en el desarrollo o en las habilidades académicas. Y brevemente, cuando ya somos mayores, ¿a qué hay que estar atentos? ¿Es un indicador el hecho de que siempre tengamos que estar subiendo más el volumen de la tele, por ejemplo? Sí, de hecho, una de las principales cosas que la gente llega es porque sube el volumen de la tele, pero además de eso es porque tienen problemas en su casa. Uno de los principales problemas es con su pareja, con sus hijos. Sabes que ya vine porque ya no puedo estar en una mesa sentado con ellos porque cada vez que estamos conversando me retan porque tengo que preguntar 2 o 3 veces, entonces ya vengo porque necesito que me ayuden. Ese es uno de los principales motivos de por qué las personas asisten a las consultas, más que otra cosa. Se preocupa también, porque van escuchando cada vez menos y no pueden conversar. Si es verdad, Diego, te agradecemos enormemente por haber venido a conversar de este tema tan importante con nosotros a Matinal Nuestra Casa. Muchas gracias a ustedes también por invitarme. Sí, pues es donde gustamos mucha música, es cuando viajamos, fíjate.